Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de los presentes y los que nos siguen. Hoy vamos a ver, vamos a ver algo. Ya tengo el tema de la siguiente. Facilítame un juego de hojas, por favor. Gracias. Hoy vamos a ver la introducción al libro de Job. Por favor, corríjanme la última hoja, donde dice, así como traer un resumen de la lectura de los capítulos 6 al 15, pónganle 6 al 20. Tenemos que acabar con el libro en 2 clases a lo mucho, y son 42 capítulos. Entonces, hoy vamos a ver la introducción al libro de Job. El libro de Job, como el de los Salmos, como el de Proverbios, como el de Cantares y Eclesiastés, son los 5 libros que entran dentro de este programa, de este grupo llamado libros poéticos. Muy bien, vamos a ver cómo este libro está lleno completamente de poesía. Vamos a iniciar. El libro de Job habla sobre realidades que experimentan los seres humanos de todas las generaciones. Ser víctimas de la violencia, con B minúscula, la secretaria se equivocó, no fui yo, de hombres como de catástrofes naturales, donde se llegan a perder todos sus bienes, sus seres queridos y hasta la salud. Particularmente esto le pasó a Job. Ser atormentados acerca de los caminos de Dios, desesperarse y lo peor de todo, sufrir atormentados, sufrir la crítica injusta y cruel de otros. Sin embargo, pocos hombres han experimentado una fracción tan solo del sufrimiento de Job. Además, todo esto le sucede a un hombre piadoso, caritativo y de carácter intachable. La obra cuenta de la bondad inmutable de Dios, subrayen eso. La obra cuenta de la bondad inmutable de Dios, el cual transforma la aflicción de sus hijos en justicia y paz. Es la persona que mantiene su fe en Dios a pesar de sufrir injustamente la pérdida de todo. Sobre todo, el libro presenta el humanamente inescrutable problema que obsesiona perennemente a los grandes pensadores. ¿Por qué padecen los justos en un mundo hecho por un Dios infinitamente bueno y a la vez todopoderoso? Esa es la pregunta de todos los pensadores, entre ellos de Job. Se considera que Job es la obra literaria del movimiento de sabiduría. Se mueve mucha sabiduría en el libro. El hebreo es clásico, en el que fue escrito, y el estilo es elevado. Un historiador dice: Job es magnífico, y ¿saben qué es? Corríjanme, Lucero, y pónganme Lutero. Martín Lutero, enseñen que va a las máquinas de hoy. Martín Lutero dice que Job es un magnífico y sublime, como no hay otro libro en el Antiguo Testamento. El erudito alemán llamado Herder añade: el libro de Job da y dará siempre energía creciente a los desanimados y fuerzas a los débiles. Thomas Carlyle
historiador inglés lo describe como uno de los más grandes libros que jamás se haya escrito. Es la primera y más antigua discusión del problema que nunca termina, dice este filósofo. El problema del destino del hombre y el trato de Dios con él sobre la tierra. El libro se caracteriza por los pensamientos profundos y por la brillantez en que los desarrolla. Entonces, ciertamente estamos ante un libro que representa prácticamente el carácter del hombre, la sabiduría insondable de Dios o la soberanía del Creador y su trato con el hombre. Si a Dios le place, ¿a ti qué? Diría Jesús. Le dijo a Pedro. Si a mí me place, dice Dios, probar el corazón del hombre, yo lo hice. Si se rompe, lo vuelvo a hacer. Y siempre procurando decir al enemigo de nuestras almas, decirle al mundo entero, mío es el hombre. Y yo lo creé, yo lo hice para un propósito. Y en este caso toma la vida de Job, un hombre íntegro. Íntegro es aquella persona que se mueve, que se maneja, que vive, que habla como una sola pieza. Siempre al 100. Nunca desmerecen una cosa o se pierden otra. Es un tipazo porque en realidad es un hombre que a través del libro muestra que él le hace bien a la viuda, al desamparado, le llena sus manos de bienes, consejo a los no tan sabios porque están errando y lo ponen como juez delante de ellos mismos y les dicen, haznos justicia, haznos juicio, tenemos un asunto trabado. Entonces es un hombre que verdaderamente no tenía pues por qué ocupar ese lugar en el que Dios lo puso. Pero otra vez, ¿qué quiere Dios? ¿Y por qué Él decide tomar la vida de Él para enseñarle a Satanás que continuamente y en ese tiempo todavía Él le arguía y le decía que el hombre estaba lleno de hipocresía, que Job lo bendecía por las bendiciones físicas y materiales que Él le daba? Dice él, el amor que te expresa no es puro. O sea, quiere meter un poco de cizaña en el corazón de Dios o de incredulidad en el mismo corazón de Dios, que es bien crédulo para conocer lo que hay verdaderamente en el corazón nuestro. Y en ese momento entonces se la recibe y le dice, ok, ¿cómo quieres tú que yo te demuestre a ti con la vida de mi siervo Job que no hay otro como él? Y te lo vengo diciendo para que tú creas que él me ama sinceramente, de verdad, al 100. Entonces dice él, bueno, te propongo 3, y se fue de las 3 hasta la salida. Yo simplemente digo, ¿quién de los humanos, quién fuera de Job, pudo haber resistido simplemente la primera? El hecho que te quiten tu riqueza basada en un sinnúmero de animales, cabezas de ganado, eso es lo que representa la riqueza. Desde tiempos antiquísimos ha sido así también. Ahora es más el oro y la plata.
Bueno, en ese momento, él era el hombre más rico. Y cuando alguien le quita un poco de su bienestar, pocos nos aguantamos. Pocos permanecemos en esa relación con Dios. Él se ve que la tenía bien a bien y de oídas, escúchelo, de oídas. Al final va a decir una gran verdad, capítulo 42, de oídas te había oído, o sea, me habían contado de ti, y por ese poco conocimiento, esas pocas noticias que me habían llegado, me habían mantenido a mí puro. Pero ahora, con todas estas experiencias, 8 largos años, llevó su prueba, su calvario. Pues ahora mis ojos te han visto. Amén. Hay muchas declaraciones. Vienen los amigos de él y dicen, sí, esos son tus amigos. Y empiezan a enjuiciarlo. En síntesis, ellos dicen, tú tienes esto, padeces de esto, has padecido de esto otro y de esto otro también, porque era la tercera prueba. Dice, por causa de tu pecado. Le has fallado a Dios. Tú lo encubres, pero has cometido un serio pecado y como consecuencia eso es lo que te digo. Y cuando un hombre está abatido, ya no necesita ni una palabra, es más, ni de ánimo. Muchas veces lo que necesitamos nosotros es un abrazo amiga que se pose sobre nuestro hombro, lo cual nos dirá todo. Y a veces no es necesario que diga nada, solo que se pose el hombro, Sí. nada más. Simplemente al verlo, al ver a la persona, sentimos una increíble fortaleza o aliento, y no de esperanza, simplemente para mantenernos. De solidaridad, sí. Claro, como de decir, tú me entiendes. Ahí es cuando yo creo que pasa en una relación matrimonial. No hace mucho pasamos una situación en la que, si yo digo, fui criado así, en el momento de la prueba, en el momento del de a de veras, ¿se puede terminar esto? Nadie me detiene. Y entonces doy todo lo que no daba, sino a cuenta gotas. Y ahí, ahora sí, yo quiero terminar diciendo que tengo un sentido de reconocimiento de lo más alto para la vida de Job, porque hasta el final se mantuvo. Hubo una palabra que nada más me llamó la atención, pero mira la manera en la que lo dice, por el capítulo 16. Dice, ojalá y fueras hombre. Está diciendo a Dios. Porque ciertamente entonces tendríamos manera de medirnos, pero no lo podemos hacer porque tú eres Dios. Y tú eres más alto que los montes. Entonces, ahí se ve pues una resignación, o sea, como diciendo, esto viene de ti, o tú lo permitiste. No sabía él por qué le vino, por qué Dios lo permitió. Y hasta el día de hoy,
hay algunos por ahí que no saben por qué Job sufrió. Job el justo sufrió, no siendo merecedor de ese sufrimiento. Pero ahí se queda, ignorándolo todo. Solo fue para que él mismo se diera cuenta que su amor para la persona de Dios era auténtica. Y que por su permanencia, porque no se movió, no se mudó, siempre fue Job el mismo, Dios le va a propinar la primera derrota, gran derrota a Satanás, el enemigo de la humanidad, que desde Adán se mostró como el que derrotó a aquel ser que le impartieron la imagen y la semejanza de su creador, el sello de él, o sello divino que tiene el hombre, y él se lo rompió, le trastornó, le ensució la imagen a causa del pecado que él metió a la creación de Dios. Entonces ahí se ve reivindicado el hombre, pero el hombre sigue sin entender por qué el justo sufre, sin antes preguntarle a Dios. Ya no es por qué, es para qué permites que yo tenga este sufrimiento. Y todo cambia. El por qué es para ignorantes. El para qué es para sabios y entendidos. Amén. Aquellos que dicen, ¿cómo no, Señor? Si con esto te alabo, te adoro, vas que chutas. Y nos animamos y le entramos a las pruebas. Es un libro con una poesía que hace llorar desde el primer momento. Ya no tanto por los hechos conocidos, que son conocidos por nosotros en algunas veces de nuestra vida, sino la forma de decirlo. Y dijo él así: si Jehová me matare, aún con todo esperaré en él. Amén. ¡Qué bárbaro! Qué desolador, como dice ahorita, del matrimonio. Lo que le dice su esposa en el capítulo 2:9. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow. Y la respuesta de él va a ser de las más sonadas. Has hablado como una mujer fatua, torpe. ¿Qué no sabes que así también como recibimos lo chido de Dios, no habremos de recibir lo malo también? Claro. Yo me pregunto, si todos los días recibieras nada más el bien, ¿cómo sería tu vida? Monótona, simple, Sin agradecimiento. sin sentido, Sin agradecimiento. sin agradecimiento, Sin esperanza. sin emoción, sin pasión, Sin necesidad. sin necesidad. Auténticos robots. Sí. Pero gracias a Dios que nos dio el privilegio de reír y de llorar. Amén. Porque cuando tú recibes en un momento exacto de Dios, Él sabe en qué momento traerte un gozo, una alegría
porque tu semblante está caído, ahí valoras más la participación de tu Creador. De lo contrario, por eso, los más ricos se quitan la vida. Hijos de grandes actores, de grandes luces, reflectores en Estados Unidos, hijos de cabezas de industrias de la zona financiera más pesada de Estados Unidos, se han quitado la vida. Porque están acostumbrados a ganar siempre. Y cuando les toca perder, se quieren quitar la vida, se sienten arruinados, destruidos. Ojo, qué buena reflexión. Entonces, notan cómo se valora más la vida de Job. Qué grandes enseñanzas nos dan. Y vamos a ubicarlo en su tiempo, en su lugar, donde estuvo él. Y vamos a llorar, pero de alegría, por la forma en la que Dios va a compensarlo 10 veces más de lo que tenía. Algunos historiadores dicen, con la misma mujer fue. Como dijo, seiga con quien seiga. Pero le devolvieron otros 10 hijos, le repusieron otros 10. Y la cantidad de animales 10 veces más. Y su salud, como la de un joven. ¿Cuántos años sin que veamos las notas vivió Job? ¿Cuánto les parece? Abraham murió a los 175 años. Díganme ustedes, Job. Esta enfermedad y la 10ª parte lo hizo ser vividor, o sea, quien vivió un parcito de siglos. 200 años. Y comprobado. Entonces, ¿vale la pena sufrir? Oh, claro. Y Que en Dios tenemos una consolación. ¿No? Acércala así. Es bárbaro. y como decía que estaba tan enfermo, que estaba inundado de piojos, tenía esa sarna tan tremenda que cada que se rascaba se le desprendía la piel, se le despellejaba. Ya estaba muy Como si fuera lo que se bien llamaba blanca. leproso. Exacto. Wow. No nos aguantamos las ronchas, usábamos las ganas de rascarnos la panza cuando estábamos dormidos. A mí me entra luego la gana de rascar. Y yo digo, y me dice Raquel, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te rasque? No, ya. Y yo solo estoy dejando. Y no me puedo dormir bien porque tengo un chorro de comezón. Sí, esto es incómodo, brother. Cuando nos llegamos a intoxicar por algo que comemos. Aquí dice que utilizaba un lebrillo para rascarse después. Wow. Pero me imagino que era mucho su sufrimiento. Wow. Luego pedimos sin saber un hisopo, un pedazo de hisopo de hierba que se encuentra en los manantiales o en los ríos de Israel. Y decía el salmista en el Salmo 51, lávame con hisopo y seré blanco como la nieve o limpio. ¿Y saben qué es el hisopo? Es una matita llena de espinas que tú te la pasas por aquí y se lleva tu piel y te deja con una piel nueva. Al descubierto. Ok. Título. Toma su nombre del protagonista. ¿Cómo se llama el protagonista de este libro? Job. Algunos estudiosos piensan que Job quiere decir objeto de enemistad o el que vuelve a Dios.
Autor anónimo. Se cree que por la tradición que fue escrito por Moisés, que vivió en tiempo de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas de Israel? Abraham, Isaac, Jacob. Pero con fuerza, ¿cómo? Abraham, Isaac y Jacob. Exacto. Y hasta José. Porque no había sacerdotes que presentaran ofrendas ni sacrificios a Dios. Abraham tenía a la mano un sacerdote para ofrecer el sacrificio que Dios le estaba pidiendo de su hijo. No. Todavía no se instituían las leyes. Exacto. Cuando hizo Dios con él un pacto en el capítulo 15, Dios y él lo hicieron. No había nadie, ni un sacerdote de por medio. Entonces por eso se cree que él, en los primeros capítulos, él habla, ¿no? Que él ofrece un sacrificio diario. Es que tiene un titipuchal de ganado. Uno diario por cada uno de sus hijos, de sus 10 hijos. 10 animales morían día a día por si hubiesen pecado, fíjense, contra del que conocía solamente de oídas. Sopas. ¿Cuánto nombre sería después por el que ya conoce? Así es. Por eso, bien a bien, cabe en ese momento decir y preguntar, ¿qué tanto conoces a Dios, Miguel? Cuando leemos esto a fondo, ¿qué tanto conoces tú, profeta, a Dios? ¿Qué tanto conoces tú, a Lisbeth, a Dios? ¿Qué tanto conozco yo a Dios? Porque si somos capaces de cumplir un poco de la palabra que luego decimos, no, yo por el Señor haría, daría, déjale la 10ª parte de realidad. Pero cuando tú lo has conocido y sabes que es el ser, la persona más tierna, limpia de corazón y amante de tu vida, dices tú, no, si yo pensaba ofrecerte esto, mi carro, mi bocho, te ofrezco mi leche, o sea, el todo lo que tenemos, porque su amor nos embriaga. Y dijo entonces el profeta Jeremías, estoy harto de hablar de ti, porque he sido escarnio en el pueblo. Todos me vituperan, me ofenden, me lastiman. Y dije, ya no más hablaré de ti. 27 de Jeremías. Pero tu amor ha sido más fuerte. Aquel que ha conocido a Dios jamás retrocede. Todos de alguna manera tuvimos una línea de partida hacia Él y comenzamos a caminar hacia Él, y conforme más lo vamos mirando, conociendo, experimentando, nuestro corazón arde más fuertemente por Él. ¿Quién se querrá regresar de ahí? Por eso es una pregunta también que luego me hago. Ya me la contesto. ¿Por qué uno que otro que se dijo amante de Dios ha dado paso atrás? Otra vez a su lodo, lodazal, a su vómito como el perro, lodo cenagoso, dice el salmista. Es que no le ha conocido. Esa es la respuesta. No lo ha conocido.
el que conoce a Dios más se enamora de Él. Y más entonces, como dicen por ahí, la dignidad se expone, la virginidad se expone, el corazón limpio se expone con todo, porque Dios vale eso y mucho más. Amén. Tema: ¿por qué sufre el justo? Trasfondo: está considerado como uno de los libros de sabiduría y poesía del Antiguo Testamento. De sabiduría, ¿por qué? ¿Todos conmigo? Porque trata profundamente importantes preguntas universales de la humanidad. Cuando decimos universales, es decir, en todo el mundo, aceptadas. ¿Ok? Preguntas universales, universalmente aceptadas. Poético, ¿por qué es poético? Porque casi todo el libro está en verso. ¿Y qué es el verso? ¿Qué significa? Que tiene rima. Palabras que riman. Exacto, son palabras que riman. Su poesía, sin embargo, se basa en una persona real e histórica. No estamos hablando ficticiamente. Estamos hablando de la persona de Job que existió. Vámonos al libro de Ezequiel 14, versículos 14 y 20. Mucha de la poesía corresponde exactamente al cuento, a la fábula. Pero en este caso estamos hablando de una persona real que pertenece a la historia. El libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 y 20, ¿cómo dice Eliseo? Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y el 20 dice, y si estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Oh, ya estamos hablando de aproximadamente unos 1000 años después. Y el profeta Ezequiel está hablando de la justicia de este varón, de Job, entre otros más. Entre ellos pues se encuentra Job. Entonces es un hecho real, es una vida pues que se cuenta, y en un suceso real e histórico. Entonces su poesía, sin embargo, se basa en una persona real e histórica, como vimos, y en un suceso real e histórico. ¿Qué dice Santiago 5:11? Santiago está después de Hebreos. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Suceso real e histórico. Ya pertenece a la historia. Que Job era muy paciente. El ambiente del libro se desarrolla en la tierra de Uz. Ojo, diferente a la tierra de Ur, de los caldeos, donde nació Abraham. Exacto. Entonces Job es de la tierra de Uz. Vamos a conocer más adelante dónde estaba esa tierra, que después llegó a ser el territorio de Edom. Edom está en la parte sur-este de el territorio de Israel. Entre el territorio de Israel, y vamos a conocer, abajito está el Mar Muerto, a la derechita tantito, al sur de Israel. Ahí está Edom, y estaba Moab, más arribita de Edom. Y entonces Uz pertenecía a Edom,
¿ok? O pertenecería Edom a Uz, situado al sureste del Mar Muerto o en el norte de Arabia. Lamentaciones 4:21. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Lamentaciones, ¿quién escribió? Jeremías. Jeremías, el profeta. Y él está declarando la existencia de Edom, así se llama para su tiempo, el año 620 más o menos antes de Cristo. Y entonces, y está dando su origen, que antes se llamaba Uz. Exacto. Así que entonces el trasfondo histórico es árabe y no hebreo. Hay tres importantes fechas del libro de Job. Inciso A, la fecha para Job y los sucesos descritos en el libro. De acuerdo a los sucesos, se fija la fecha. B, los hechos parecidos como en los tiempos de Abraham, cerca del año 2000 antes de Cristo o antes. C, prestigiosos eruditos, dos prestigiosos eruditos conservadores, Franz Delitzsch y Edward J. Young, creen que fue redactado en su forma final en la época de Salomón, porque refleja el espíritu de los sabios que reinaba en aquel entonces. La respuesta que más te apetezca, puedes ponerla, porque esto último es muy cierto. Acuérdense lo que hemos venido viendo, que Salomón hizo de la sabiduría en el imperio, pues, en el reino de Israel, como algo prominente, algo sobresaliente, como nación, una nación que estaba llena de sabiduría, por lo cual venían reyes, reinas, muchos pueblos a reconocer esto que tenían ellos, y encabezados por Salomón. Y Salomón abrió muchas escuelas, surgieron muchos eruditos, pues, en esta parte. Estructura. En el libro de Job se pueden distinguir tres partes. ¿Cuántas partes? Tres. El prólogo está en prosa. El capítulo 1, el primero, el capítulo 2, están escritos en prosa. ¿Qué es la prosa? Son argumentos sin rima. Argumentos sin rima. Esa es la descripción que debiste haber traído ya en tu mente desde la primera clase. ¿Qué es prosa? ¿Qué es verso? Verso lo contrario. Ven 3 ciclos de diálogos poéticos, desde el 3.1 hasta el 42.9, casi al final. Son poéticos todos ellos. Los 3 amigos van a hablar como con poesía. Van a hablar que los montes, y que van a hablar que la loba, y que van a hablar, y hasta Dios mismo le va a entrar a ese diálogo. La osa mayor, y cosas por el estilo, y le va a preguntar: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la osa mayor que le daba de comer a la osa menor? Algo así, ¿no es el diálogo? C, el epílogo histórico está en prosa, ¿ok? No riman, no checan mucho. Yo le puse ahí ya el significado de prólogo y el epílogo. En un libro, el epílogo o el prólogo es lo primero que se escribe. Dice, es un escrito que procede a la obra y sirve de justificación o presentación. El prólogo en una Biblia que yo domino, bueno, mejor dicho, que yo uso mucho, que es una Biblia que se llama Estudio Pentecostal, tuvo problemas. El autor de todas las notas a pie de página es un teólogo muy prometedor, era
muy prometedor. Pero terminando esa obra que Dios le dijo que hiciera, porque no había un manual, una Biblia que apoyara mucho al pueblo pentecostal. Pero se llamaba estudio pentecostal. Y entonces él da muchas descripciones de las palabras, de lo que es más importante en cada capítulo de toda la Biblia. Y entonces él va describiendo. Y entonces este hombre al principio, en el prólogo, llega a comentar por qué qué le llevó a él a hacer eso. Este hombre después moriría al terminar el trabajo de Dios. Era un misionero en Brasil. Era el prometedor número 1 que estaba en la lista de todos los personas teólogas del mundo. Era estadounidense, para variar. Entonces, en el prólogo él dice por qué él ve la necesidad que hay en el pueblo carismático, no que carismático, sino pentecostal, que le gusta mucho echar el chiflido, echar la sonrisa, la carcajada, el correr, el gritar, el decir ¡Jehová vive! Y entonces este hombre le faltan argumentos teológicos y él los provee. Los provee yo ya. Los hechos, bueno, antes el estilo, es una mezcla asombrosa de toda índole de literatura que se encuentra en el Antiguo Testamento. Muchos trozos pueden ser aislados e identificados como proverbios, enigmas, himnos, lamentos, maldiciones y poemas líricos de la naturaleza. Es una obra tanto singular como original. Los hechos más significativos. 1. El haber vivido 140 años después de haber vivido su calvario. Ojo, 42:16. ¿Qué dice? Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Sopas. Es decir, como a los 60 Fue cuando pasó. comenzó a sufrir. Exacto. Lo cual supone una vida de casi 200 años más que Abraham, que vivió 175 años. 2. Su riqueza se mide por su ganado. ¿Qué dice el 1:3? Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era el varón más grande de todos los orientales. 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Échale cuenta de las primeras que se nombran en el 1:3 y ahí verás 10 veces más. Su servicio sacerdotal, punto número 3, su servicio sacerdotal para la familia como Abraham, Isaac y Jacob, que dice en 1:5. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Otro hecho significativo, 4, el hecho de que la familia clan patriarcal era la unidad social básica, como en los días de Abraham. 1:4-5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. 5. Quinto hecho significativo, las incursiones de los sabeos. 1:15. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Y caldeos. 1:17. Todavía estaba
hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entonces tanto sabeos y caldeos encajan en la era abrámica. ¿De dónde venía Abraham? De Ur de los caldeos. Sexto hecho significativo, el uso frecuente, 31 veces del hombre patriarcal común para Dios, el Shaddai. Así lo nombra en el original, que significa el Todopoderoso. Y 7, la ausencia de referencias a la historia israelita o la ley mosaica. No habla, de todo eso. como que no existen pues todavía en su tiempo, ¿entienden? Entonces esos son los hechos más significativos de este libro. Propósito, conmigo, trata de hallar la respuesta a la antigua pregunta: si Dios es justo y amante, ¿por qué permite que un hombre verdaderamente justo como Job sufra tanto? Ya hemos hablado de esto, ¿no? Al principio. Lecciones que nos enseñan. 1. Dios es soberano. ¿Qué entiendes tú por soberano? Está por sobre todas las cosas. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede hacer? Como Él quiera. Exacto. 2. Nos entenderemos a nosotros mismos según comprendamos el carácter y las acciones de Dios. Ahí está lo importante del libro que les decía, una vida con propósito. Una vida con propósito no es sino aquel libro de autoayuda, y déjalo de llamar un libro motivador, porque él está en contra de eso, que lo llamen así. La verdad es que dice, en otras palabras, no consiste en ti. Muchas veces quiere el hombre conocer esto, aquello y todo lo demás basado en su persona, en la persona de otro, en libros viejos, y ahí está buscando muchas preguntas que se hacen y no encuentran la respuesta, porque todo está en Dios. Todo lo que quieras preguntarte, o mejor dicho, todo lo que quieras saber, se encuentra en el que te hizo. Amén. Y por ahí yo ya me saco una aguja en un pajar y yo digo, bueno, el día que se me descomponga este reloj, se lo llevaré al mecánico, al jardinero, al ropavejero. Se lo tengo que llevar al relojero. Así, todo lo que el hombre quiera saber se encuentra en Dios, no en el hombre. Aquí dice algo parecido. Dice el 2, nos entenderemos a nosotros mismos según comprendamos el carácter y las acciones de Dios. ¿Por qué Dios toma ese comportamiento? Y lo estamos mirando y decimos, oh, ok, ahora entiendo, ahora caigo. De seguro está proveyéndome una promoción, porque las pruebas nos promueven. Amén. Entonces, así es como vamos entendiendo el carácter de Dios y las formas, o sea, cómo Dios es pues concebido por nosotros mismos. Cuando nosotros comenzamos a poner los ojos en Él, dice que Pablo y Silas
sabiendo quién es Dios. En un momento que habían hecho libre a una joven de un espíritu demoníaco que la poseía y le hacía ganar mucha riqueza a sus amos, los metieron en la cárcel. De ahí viene la pregunta que les lancé, de lo que me dan una respuesta más fácil. Era nada más A, B, C, D, E, F. Ya si me quieres comentar algo, cuéntamelo al costo acá, en corto. Pero me echaron unos chorizones en respuestas. Y yo me reí, o sea, me provocó gracia, ¿no? Ahora bien, después de haber hecho algo increíblemente valeroso y la mera verdad, por hacerle un bien al prójimo, a una persona, es como ahora, estamos todos enterados, ¿no? En las noticias nos sacan que hay mucha trata de personas que se las roban, siendo niñas, adolescentes, que les ven futuro y las meten a prostituirse. Hay una película que acabo de ver, me pareció de lo más, y la va a buscar este padre a una hija a Francia, y en París es una ciudad que al menos la película se reveló, hay mucha joven prostituyéndose, pero traída de Eslovenia, traída de cualquier lugar del mundo, sobre todo Europa, y las meten a servir, y ellos están ganando, ellos las venden, etcétera, como producto las venden. Entonces, en este momento, y entonces son puestos en la cárcel. Ojo, tú y yo, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? Por haber liberado, puesto en libertad a una joven que la atraparon para que fuera violada continuamente, o sea, tuviera sexo pues con las personas, y eso te trajera todas las ganancias, y tú llegas a intervenir y la liberas y la pones en libertad, como de regreso a su familia, diciéndole: corre a tu familia. Por hacer eso, todavía las autoridades que están coludidas siempre han estado coludidas con esos grupos, esos negocios oscuros. Te dicen a la autoridad: esta persona me hizo esto y esto y esto, y te mandan estos las autoridades a soltar, y luego te meten a la cárcel. No sabemos por cuánto tiempo vas a estar ahí. ¿Cuál sería tu respuesta? 1. ¿Lamentarías lo que hiciste? Dirías tú: me arrepiento un poco. Mejor debí haberme hecho ojos de hormiga. 2. Me quejo contra Dios, porque lo que hice fue por un mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que le pasa a mi prójimo me duele a mí. Considero a esta joven que está siendo expuesta sexualmente como mi hija, y entonces yo fui con todo, y por haber ido con todo, ahora estoy en la cárcel. Ya me golpearon, muchos los golpearon, y entonces ahí me quejo. 3. Alabo a Dios, oro a Dios. Y la 5, espero. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda? O espero mi momento para compartir de Él. Ahí está la pregunta y las respuestas al aire. Los que no tienen cómputo pues no se dieron cuenta, pero ahí se está exponiendo un caso similar
¿por qué Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios cantando himnos? Después de haber sido azotados, haber sido metidos en el cepo, lo último de la prisión, lo más recóndito y oscuro, húmedo, lleno de ratas, puesto que lo que había hecho no era digno de eso, ¿verdad? Merecedor de eso. De todas estas respuestas escogió estas: orar y alabar a Dios. ¿Qué hizo? Que entonces la mano de Dios se moviera y la tierra tembló. ¿Y qué tembló? Un terremoto. Sacudió la prisión, abrió las puertas de la prisión y las cadenas de los presos cayeron. Y a todo el demás relato, 16:31, desde el 25 al 34 del libro de los Hechos. Y entonces, aquí hay más o menos algo parecido. ¿Por qué Pablo y Silas oraron y adoraron a Dios? En lugar de quejarse, de lamentarse, en lugar de esperar que un buen abogado entrara y sobornara y nos sacara. No, ellos esperaron. ¿Por qué? Porque conocían a Dios. Va a depender de qué tanto conoces tú a Dios para poder esperar en Él. Entonces, dice, nos entenderemos a nosotros mismos según comprendamos el carácter y las acciones de Dios. 3. En tiempos de tragedia vemos a Dios como nuestro adversario y no como nuestro abogado. Y lo señalamos el culpable de nuestra desgracia. Y le decimos, ya no te voy a querer. Y dicen los Pumas, ¿cómo no te voy a querer? Pero nosotros sí le decimos que ya no caminaremos más con él. Como si fuese la gran amenaza que lo pone de, ay no, por favor, Cheo, ay no lo vayas a cumplir. Exacto. Mira que si lo dices, lo haces y me lo cumples, dejo de ser soberano. Si tú no crees en mí, ¿quién? ¿No? Oigan, en serio, ¿creemos de veras que Dios se mueve a mis caprichos? El buen plan tiene millones de hijos como tú. Claro, y mejores. Y mejores. ¿Qué hora llevamos ahí bebiendo? 1 hora. Ok. Lecciones que nos enseña el libro de Job. Cuarta, la batalla de la fe es algo Personal. Újole, Julita. Fíjese, la batalla de la fe. No hay como que cada uno tenga su propia lucha, Así. tenga su propio encuentro, tenga su propia experiencia. Baste ya de lo que te cuento, baste ya de lo que te cuentan, baste ya de cualquier otra forma en la que tú conoces de Dios. A Dios conócelo personalmente. Sí, con Dios clávate una noche y hasta que amanezca. Y dile, no pestañearé, no cerraré mis párpados o mis ojos hasta que me hables. Amén. Baste ya de que los autores de la Biblia, que los autores de libros, que me encanta, sorprendido por la voz de Dios, ese me llevó una experiencia con él. Me marcó. Por eso no es tan fácil fallarle. Aunque la carne diga sí, esta experiencia me dice no. Amén. Porque solo es un
algo que se mira a través de un espejo como este que tenemos enfrente. Y no se ve tan nítido, porque lo que está después del cristal no se puede describir con palabras. Es tiempo ya que tú comiences a construir tu propia experiencia con Él. ¿Me edifican otros? Sí, pero no me llena. Y me lleva a un pleito mío, pleito casado, que yo traigo, de que yo también tengo y debo experimentarlo. Y no en comparación con mi hermano, pero tengo que experimentarlo. Esto salvó la vida de un joven la semana pasada, así te lo aterrizo. Estoy hasta el hartazgo cuando los jóvenes vienen diciéndome las mismas caídas. Yo también fui joven y no feo, porque me hablan siempre de faltas. Yo les digo, o eres machín o eres un maricón. ¿Qué quieres tú ser? Y con Dios lo experimentas, pero es que mira, tú clávate toda una noche y hablamos el día siguiente. Y yo también le pedí a él. Y ahora ya es consejero. De 8 días, o en 8 días, se volvió hasta consejero de otros. Les aseguro que hay mucho que buscar en el océano de Dios. Amén. Hombre, en el original Enosh, que significa un hombre, un mortal. El ser humano en toda su fragilidad. Enosh. Limitación e imperfección. Enosh. Deriva del verbo anash y significa ser frágil, débil, enfermizo y triste. Si me llegan a ver enfermizo por las barbas que me estoy dejando para los 300, nada más tengo la pura face, pero estoy bien feliz por dentro. Amén. Sí, amén. Enosh es una de las 4 principales palabras hebreas para el ser humano. Si Adán es el ser humano como especie, Ish lo representa como ciudadano y Heber como símbolo de la masculinidad. O sea que, ¿quién de aquí se siente muy masculino? Eres un Heber. Soy un Heber. Y de la fortaleza humana en general. Por lo tanto, Enosh designa al ser humano una criatura básicamente débil. ¿Ok? Enosh aparece más de 550 veces en el Antiguo Testamento y obviamente en el original. Y a menudo constituye simplemente un término alterno para Adán. El Señor Jesucristo repetidamente se llamó a sí mismo de esa manera. ¿Cómo se describe, cómo lo describe Pablo, por ejemplo, capítulo 2 de Filipenses? Dice, y él tomó forma de hombre, un hombre que se humilla, un hombre que es todoterreno, no tiene nada de espiritual, es decir, nada de divino, perdón. Dejó toda su divinidad cerca del Padre y le dijo, voy en un trajecito hecho a mi medida al mundo, como un hombre, para sufrir lo que sufre el hombre, para que yo cuando después regrese de haber cumplido la obra para la cual tú me envías, yo te pueda pedir por fulano, por sultano y por fulano. ¿Por qué? Porque yo voy a experimentar el sufrimiento hasta su más largo que sea.
para que no haya nada que yo no conozca que le pasa al hombre y yo entonces yo te diga, por favor, ayúdese de la gorrita de los New York, porque lo que él está pasando yo también lo pasé, papá. Y yo fui a entregar mi vida y derramar hasta la última gota de mi sangre por él. Y entonces Dios, lejos de verlo como injusto por su pecado, lo ve como justo, porque ya vio la obra que hizo su Hijo en el Calvario. Entonces somos justificados por Él, los méritos de Él. El Señor Jesucristo, entonces, identificándose con la humanidad, la raza humana, en toda su debilidad. El libro de Juan no es más que una respuesta al gnosticismo de su momento, enemigos de la cruz. Y en ese momento les está diciendo, Jesús tuvo hambre, Jesús cansado del camino, Jesús una vez y otra vez y otra vez mostrando la humanidad y la fragilidad que había en él. ¿Ok? Aunque se elevó a una posición de eterna fortaleza. Ahí es del mismo 2 de Filipenses 2, del 7 al 11, donde dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla. Tarea: traer definiciones de aflicción, guardó, carne, restauración. Así como traer un resumen de la lectura de los capítulos, corríjanle, 6 al 20 de Job. Es que se me ha pasado dejárselos anteriormente, por eso nada más llevaban, escúchenlo bien, traer un resumen de lectura no es toda la lectura. Lo más importante de cada versículo y de cada capítulo, lo más importante del capítulo, resúmanmelo por favor así. Ármenme esos bloques según el número de los capítulos y entréguenmela como resumen de lectura del libro de Job, la cual califico, y a los que no la han entregado tienen un 0, y a los que le entregan tarde, -1. Ya les dije al principio, nos vamos a poner un poquito más gallos. Bueno, ya entregamos el tema, ya entregamos no, estamos haciendo la vertebulada. Entonces, ok, cuestionario 1, haz un resumen de la introducción del libro de Job, la introducción primera, la que yo les hablé, ok, donde dice introducción al libro de Job, un resumen de ese cuadrito. 2, háblame del autor, título, tema, fecha, trasfondo del libro de Job, así como del lugar donde vivió Job. 3, háblame de la estructura del libro y de las 3 fechas probables del libro. 2, háblame de los sucesos más significativos. 3, ¿cuál es el propósito memorizado para la clase? 4, ¿cuáles son las lecciones que nos enseñan y por qué parece que en tiempos de tragedia y sufrimiento vemos a Dios como nuestro adversario? 5, ¿cómo defines la palabra Enosh y cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento Anash y Adam? Es decir, tráeme el significado de esto. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué palabra empleó y de qué manera la expresó? Para hablar de Enosh, Él mostró su fragilidad una y otra vez, como diciéndole al hombre, sí se puede, nada más que te haces pato. Que Dios les bendiga, hermanos.